Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Buenos días, hermanos, que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar los corazones. Les habla su amigo y hermano Javier Segura, dando inicio al programa Estudio, Análisis y Comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy, sábado 1 de abril del año 2023, la lección número 1 para la guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática Edición Adultos, titulada Los tres mensajes cósmicos, para este segundo trimestre, abril-junio del año 2023. La lección número 1, Jesús gana, Satanás pierde. Para memorizar, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Les invito a orar para dar inicio. Padre nuestro, alabado y bendecido sea tu nombre. Grande es tu bondad, tu grandeza y majestad. A ti la alabanza y la gloria y la gratitud al comprender algo de tu grandeza, al ver algo de tu bondad, al discernir algo de tu abnegación y humildad y mansedumbre, para que tengamos salvación y vida eterna, para desenmascarar a Satanás y quitarle su poder y reducirlo a un ser vencido. Gracias por darnos la victoria en Cristo sobre el yo, el egoísmo y todo tipo de pecado, sobre el mundo y sus mentiras. Ayúdanos, Señor, a ver las realidades eternas como son, tal como tú las revelas en las Escrituras. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu gran amor y bondad. Gracias, oh Señor, por Jesucristo. Quedamos en tus manos, suplicando que nos dé tu espíritu, que nos dé sabiduría para comprender, apreciar y valorar las sagradas Escrituras con sus grandes enseñanzas. Allí te encontramos, a ti, Dios excelso y también humilde, muriendo por nosotros como un ser humano, resucitando con gloria y retornando con poder y majestad por tu pueblo. Te queremos encontrar cada día y hoy es un día propicio para ello. Muéstratelos y revélatelos para tu gloria, el beneficio de los demás y para nosotros mismos. Gracias, Señor, te rendimos el corazón, creemos en ti y te elegimos como nuestro Dios y Salvador. Tuyos somos, haz tu obra por nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La lección número 1 se ha centrado en el capítulo 12 de Apocalipsis o Revelaciones. Allí vemos cómo se desarrolló el gran conflicto entre Cristo y Satanás. La historia bíblica, la Biblia cuenta una historia central, que es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y en medio de esta lucha hay pequeñas otras historias secundarias y terciarias que complementan esta gran historia. El origen del pecado y cómo surgió en Satanás y cómo éste se rebeló contra Dios y provocó una guerra en el cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9 se centra en el desenlace en el cielo. Jeremías e Isaías cuentan el cómo y el para qué Lucifer se convirtió en Satanás. Y Apocalipsis 12, reiteramos, 7 al 9, cuenta el desenlace, la batalla, la guerra final que se desató en el cielo. Final de los primeros acontecimientos. Eso fue el inicio
el fin del inicio, porque la batalla que describe allí, donde Miguel, Jesús y sus ángeles combatieron al dragón, es decir, a Satanás y sus ángeles, es el inicio del gran conflicto en la tierra. El texto nos dice que no fue hallado lugar para Satanás y sus ángeles, fueron arrojados a la tierra, fueron confinados a la tierra, pero aún así Satanás tenía acceso al trono de Dios, aún después que el hombre había pecado. Lo muestra el libro de Job, capítulo 1, cómo Job se presenta ante Dios como representante del planeta Tierra, usurpando el lugar de Adán. Al creer en la mentira de Satanás y transgredir su ley, el hombre cedió a Satanás el puesto que era suyo y éste encabezaba la familia humana ante el trono de Dios. Pero cuando Cristo murió, dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que estamos estudiando, el versículo 10, Satanás fue lanzado fuera. Ya Satanás no tenía acceso definitivamente al cielo y ya no tenía esa influencia sobre los ángeles santos. Y con la muerte de Cristo se aclara de una vez y para siempre el carácter de Satanás y del pecado. Y se ve claramente, los ángeles lo vieron, claramente vieron el carácter y el propósito y los resultados finales del gobierno de Satanás, que es dolor, enfermedad, tragedia y muerte. Mientras que el gobierno de Dios en Cristo es vida, gloria e inmortalidad. La gran batalla en el cielo fue real. Satanás se rebeló contra Dios para usurpar el lugar de Dios, como dice Isaías 14, que intentó sentarse en el trono de Dios y ser Dios. Esto solo podía hacerlo desplazando al Dios verdadero, al creador suyo y de todos. Pero este perdió el sentido, la perspectiva de, 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 la, de la realidad. Apocalipsis 12, 7 al 9 nos presenta el por qué el dragón quiere matar al niño cuando éste naciera. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo había vencido en el cielo y por retaliación, por desquite y venganza, Satanás quería deshacerse de él, vencerlo aquí en la tierra como hombre y así eh, eh, vencer al que lo había vencido primero en la revancha. Apocalipsis 12, 7 al 9, la revancha. Pero Satanás otra vez fue vencido. No solamente fue vencido por Jesús como Dios, como lo que es en el cielo, Miguel, Dios, sino también que fue vencido aquí en la tierra como Jesús, el hombre, porque Jesús se escondió en Dios por la fe y su vida fue una perfecta obediencia a la voluntad de Dios y se rindió completamente. Y la vida de Jesús fue una vida de plena obediencia y venció a Satanás una y otra vez hasta que murió en la cruz y con su muerte terminó de vencerlo y aplastarle la cabeza por completo. También vimos los personajes principales de, de este capítulo 12. Hay tres personajes principales. El dragón, que hemos identificado como Satanás. En el versículo 9 de Apocalipsis 12 nos dice que el dragón, la serpiente antigua, es Satanás. Y la mujer que está de parto, vestida del sol, con la luna como su calzado y adornado con una corona de 12 estrellas, es la iglesia. Efesios 5, 25 al 27 y 32 y otros tantos textos más nos describen a la iglesia, como por ejemplo Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 nos dice el apóstol Pablo que nos ha casado con Cristo como una virgen pura para su marido. Y en Jeremías 34 dice que
el pueblo invalidó la ley de Dios, aun siendo Él su marido. Jesús es nuestro esposo. Espiritualmente la iglesia tiene un esposo que es Cristo. Y las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muestran la relación de la iglesia de Dios consagrada y fiel como una mujer casada con su marido, y Cristo es el esposo. Y el vínculo que hay entre el esposo y la esposa es utilizado por los profetas de Dios, por el Espíritu Santo, para ejemplificar la, la relación matrimonial. Aquí en Jeremías 31:32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé por su mano para sacarlo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Es decir, que las Sagradas Escrituras nos muestran la, la relación de la iglesia con Cristo como una esposa fiel que ama y sirve a su esposo, y Cristo un esposo amante, cortés y cariñoso con su esposa. Y esto y otros textos más, solamente estamos mencionando unos pocos versículos para que veamos esto que estamos diciendo. En Oseas 4:13 dice: sobre la cima de los montes sacrificaron e incendiaron sobre los collados, debajo de encina, álamos y olmos de buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras, refiriéndose a la idolatría. Cuando se practica la idolatría y, y el politeísmo, que son inseparables, es fornicación contra Dios. Cuando se exaltan las enseñanzas humanas, cuando la iglesia de Dios deja de depender de su palabra, es una esposa infiel. Pero aquí en Apocalipsis 12, cuando vemos a la mujer vestida del sol, calzada con la luna y adornada con 12 estrellas, es una representación de la iglesia fiel. Y por último, el varón, el hijo varón que ella da a luz y que asciende al cielo fue Cristo. Jesús fue amenazado de muerte desde su nacimiento. A través de Herodes el Grande, intentó aniquilar a Cristo cuando mató a los inocentes niños en Belén. Intentó matar a Cristo en varias ocasiones. Los judíos, llevados por el odio farisaico, intentaron matar a Cristo en varias ocasiones. Y la muerte de Cristo en la cruz se debe en gran medida a que Satanás inspiró a los judíos y a los romanos a crucificar a Cristo, pero Jesús resucitó y ha ascendido al cielo. Está a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia, derramando su espíritu en los corazones de los creyentes en su sangre. Y la vara de hierro dice que es otro elemento, porque Apocalipsis dice que ese niño ascendió al cielo y regirá las naciones con vara de hierro. En Salmos capítulo 2, versículo 7 al 9, nos describe que la vara de hierro es el gobierno de Jesús, su justicia y la equidad de su gobierno, de sus juicios y la disciplina con la que va a tratar a los pecadores, y el premio que le dará a los santos. También vimos en Apocalipsis 12:10 y nos parece que esta es la parte central de todo el capítulo, porque aquí se ve el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo brilla con luz en el libro de Apocalipsis. Podríamos decir que el libro de Apocalipsis es otro evangelio. Aquí en el libro de Apocalipsis se exalta a Cristo y el evangelio de su vida y de su muerte, de su resurrección, de su mediación como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote e intercesor.
como lo hacen los evangelios y las cartas apostólicas. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaba de día y de noche ante nuestro Dios. Ha sido por la sangre de Cristo que Satanás fue arrojado. Cuando Jesús fue muerto en la cruz, se vio la hazaña y la culpabilidad de Satanás. Y los ángeles del cielo, los ángeles santos y fieles a Dios, ya no tenían duda que el gobierno de Dios era el verdadero y que el de Satanás era la ruina y el error. Así que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Lo que Cristo consiguió en nuestro favor es para nosotros. Por nosotros mismos no podemos lograr nada. Pero en Cristo Jesús, por su victoria, somos nosotros victoriosos. Y el versículo 11 es el centro mismo del Evangelio. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Aquí se presenta el Evangelio y la misión de la iglesia, la palabra del testimonio de ellos. Esa es la misión, predicar el Evangelio. Si la iglesia es la esposa de Cristo, por la fe, el amor y la obediencia a Cristo y la morada del Espíritu Santo en el corazón, y la iglesia está para eso, para organizar y mantener viva la fe de los creyentes. La misión de la iglesia es transmitir la palabra del testimonio. Y por las dos cosas vencemos, por la fe en la sangre de Cristo y por testimoniar en favor de esa sangre al mundo entero. Vencemos y nos capacita para, si es necesario, ofrecer nuestra vida en favor de la sangre de Cristo y del testimonio que damos en favor de ella, estaremos dispuestos a darla. Esta es el centro mismo del Evangelio según el Apocalipsis, que es el mismo de los Evangelios y las cartas apostólicas, reiteramos. Cristo y Cristo crucificado en nuestra religión. En Él se manifestó el amor, la bondad y la gracia de Dios. Creerlo, contemplarlo, hablar de Él, meditarlo, es nuestra religión. Y es lo que nos capacita para amarle y servirle. En Apocalipsis 12 nos cuenta cómo la mujer, luego que Satanás se vio vencido por la sangre de Cristo y expulsado del cielo, ya no tenía la influencia entre los santos ángeles del cielo, se empecinó en luchar contra lo único que podía hacer, reprimir a el pueblo de Dios. Y lo reprimió con saña por 1260 años, que son los 42 días o los tiempos y medio tiempo, o 1260 días. Es lo mismo los tres periodos de la historia, que comenzó en 1700, en el 538, y que se alargó durante 1260 años, concluyendo en 1798. El asistente de Satanás, el Papa y la Iglesia Católica, con saña y terror persiguieron a todos aquellos que no se amoldaban a sus enseñanzas y a sus doctrinas. Todo aquel que no aceptaba la autoridad del Papa y no lo reconocía como cabeza de la Iglesia y no adoraba a Dios de acuerdo a los dictámenes de la Iglesia Católica, era intolerado. Hoy, en estos últimos siglos, el mundo occidental ha vivido de paz y la persecución, de paz religiosa, y se ha eliminado la persecución. Fue gracias a la Revolución Francesa que le puso fin al gobierno del Papa cuando fue hecho preso
en 1798. El sistema democrático de derechos, el Estado de Derecho que promueve la democracia, elimina el poder, que el poder político sea utilizado por la religión, y lo ha eliminado hasta el punto de que las religiones todas han prosperado y en un ambiente, en un clima de paz, todas subsisten, todas hacen su misión y practican su religión libremente. Pero durante el dominio papal no era así. Todos aquellos que no actuaban conforme a la voluntad del Papa y los dictámenes de la Iglesia Católica eran suprimidos por la persecución, primero con halagos y con intentos de convencer. Y si esto no sucedía, entonces venían las amenazas, los apresamientos, las torturas, al final la muerte. Otros eran expulsados de los países y los territorios católicos, y estos tenían que huir para salvar su vida y sobre todo poder adorar a Dios conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que Apocalipsis 12, versículo 14 al 16 describe: cómo la bestia, el dragón, lanzó agua de su boca sobre la bestia, sobre la mujer, para ahogarla. Esas aguas representan las multitudes impías e incrédulas que, que, que son la mayoría en el mundo y que se dejaron convencer por las palabras del dragón, por su influencia, y persiguieron con saña al pueblo de Dios que quería adorarle tal cual está en las Sagradas Escrituras, sin mezcla de enseñanzas humanas. Y ese fue su gran delito, el gran delito de la iglesia, que, que hizo que la, la iglesia fuese tratada con violencia. Y por muchos años la iglesia, por 1260 años específicamente, fue intolerada y perseguida. Después de 1798, la iglesia cristiana sufrió una gran transformación. La comodidad, estar libre de persecución, la llevó entonces al conformismo con el mundo y quitó su fe en Dios y en su palabra y la puso en el mundo y en los placeres. Esa iglesia de Apocalipsis 12 la vemos luego en Apocalipsis 17, convertida en Babilonia, una mujer ramera, es decir, una iglesia que dejó de ser fiel a Dios. Y ante esa apostasía general de la iglesia protestante, Dios suscitó un pueblo, un remanente, cuando comenzó el tiempo del fin en 1798 y 1844. El Señor resucitó a un pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. En eso consiste. Y este capítulo 12 es el preámbulo de el gran conflicto que se avecina, la última gran crisis entre Cristo y Satanás, que está descrito en el capítulo 13 y el capítulo 14 de Apocalipsis, y sus anexos, como el 15, 16, 17 y 18 de Apocalipsis. Y esto explica, el capítulo 12 explica la razón del dragón, de la bestia terrestre, de la bestia marina, que vamos a estudiar más adelante. La lección número 1 para esta semana se titula: Jesús gana, Satanás pierde. Para memorizar: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Oramos a Dios. Nuestro querido Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo, por la gracia sacrosanta de Jesús, nuestro precioso y amable Salvador, queremos suplicarte, oh Dios, por nosotros y nuestras pobres vidas. Queremos implorarte, Padre Celestial, que nos ayude a ser fieles a ti como una esposa fiel a su marido. Tú eres un amante esposo, un fiel y amable compañero. Queremos ejercer fe en ti y serte fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu sangre y ser
perseverante en la obediencia a tus mandamientos, para que cuando se desate la última gran crisis entre ti y tu archienemigo, podamos estar contigo, apoyándote y dando la victoria a la cruz. Gracias, gracias Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros queridos hermanos y hermanas, la lección número 1 ha terminado por hoy. Termina la semana y este es el espacio, el estudio general de toda la lección. Resaltamos las ideas principales de toda la semana. Hasta aquí el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática. Deseando que podamos seguir disfrutando del gozo y de la paz en Cristo Jesús. Les ha hablado su amigo y hermano Javier Segura. Hasta luego.